La lluvia caía sobre el cementerio como si el cielo mismo estuviera llorando, como si el mundo entero hubiera decidido ponerse de luto en ese momento preciso, en ese martes frío de noviembre que nadie en ese pueblo iba a olvidar jamás. Los paraguas negros se abrían uno tras otro entre los uniformes azules y los trajes oscuros, y el sonido de los sollozos se mezclaba con el golpeteo del agua sobre la tierra recién removida, sobre las flores blancas que alguien había dejado junto al ataúd de madera brillante donde descansaba el agente Roberto Linares, 38 años, padre de 2 hijos, esposo, hermano, hijo, y el mejor compañero que un perro podía haber tenido en este mundo. Pero no fue el discurso del jefe de policía lo que hizo llorar a todos al mismo tiempo. No fue el toque de silencio que sonó desde la trompeta de un oficial en la distancia. Fue lo que hizo Max, el pastor alemán de 4 años que había sido la sombra de Roberto durante todo ese tiempo, lo que hizo que la gente dejara de respirar por completo. Max se soltó. Nadie sabe bien cómo lo hizo, si fue que jaló con suficiente fuerza en el momento exacto o si el oficial que lo sostenía simplemente no tuvo corazón para detenerlo, pero el caso es que Max avanzó entre la gente, esquivó las piernas y los zapatos mojados, y se trepó encima del ataúd cerrado de Roberto con una calma que resultaba más desgarradora que cualquier alarido. Se sentó sobre la madera. Y no se movió. Nadie pudo moverlo. Lo intentaron con voz suave, lo intentaron con gestos, lo intentaron con caricias, y Max simplemente los miraba con esos ojos color ámbar que parecían entender perfectamente lo que estaba pasando, que sabían exactamente dónde estaba su persona, y que habían tomado la decisión inamovible de no dejarla sola en ese momento. Así estuvo durante toda la ceremonia. Sobre el ataúd. Quieto. Vigilando. Cumpliendo su última guardia. Para entender por qué Max hizo eso, hay que retroceder casi 5 años en el tiempo, hasta una mañana de primavera en la que Roberto Linares entró al centro de entrenamiento canino de la Policía del Estado con una carpeta llena de formularios y los nervios de quien sabe que está a punto de comenzar algo que va a cambiar su vida. Roberto llevaba 6 años en el cuerpo, había trabajado en patrullas, en investigaciones menores, en seguridad de eventos, y siempre había sentido que algo le faltaba, una conexión, un propósito más profundo. Cuando le ofrecieron la oportunidad de integrarse a la unidad K9, aceptó sin dudarlo un segundo. El entrenador principal, un hombre de nombre Gustavo Perales que llevaba 20 años trabajando con perros policía, lo recibió con una advertencia que Roberto nunca olvidó. Le dijo que los perros K9 no eran herramientas, que no eran equipos que se guardaban en una cajuela al terminar el turno, que eran compañeros de vida y que si no estaba dispuesto a entender eso desde el primer día, era mejor que se fuera a buscar otro destino. Roberto escuchó eso con toda la seriedad del mundo y asintió, aunque en ese momento todavía no sabía realmente lo que significaba. Entonces apareció Max. Tenía 8 meses en ese entonces, un cachorro grande y torpe que todavía no había aprendido a coordinar bien sus propias patas, con las orejas que a veces se le caían hacia los lados cuando estaba cansado y una lengua que parecía demasiado grande para su boca. Pero sus ojos eran extraordinarios, unos ojos que miraban con una intensidad y una inteligencia que no correspondían a su edad, como si ese animal hubiera nacido ya sabiendo cosas que a los demás les tomaba años aprender. Gustavo le dijo a Roberto que Max había sido seleccionado específicamente para el después de semanas de observación y evaluación de temperamento, y que si el emparejamiento funcionaba, tendrían uno de los equipos más sólidos que había visto en mucho tiempo. Los primeros días fueron complicados. Max era brillante pero desconfiado, brillante pero terco, brillante pero completamente decidido a probar exactamente hasta dónde podía llegar con este humano nuevo que ahora pretendía ser su guía. Roberto llegaba a casa agotado, con los brazos llenos de mordiscos de entrenamiento, con la voz ronca de tanto dar comandos, y se sentaba en la mesa de su cocina a comer solo porque su esposa Lucía se había ido ya a dormir con los niños, y pensaba si realmente estaba hecho para esto. Pero volvía. Cada mañana volvía, y Max lo esperaba con esa energía que los perros jóvenes tienen para el mundo, y poco a poco, casi sin darse cuenta, las cosas empezaron a cambiar. El primer momento real entre ellos llegó en la 3ª semana, durante un ejercicio de rastreo en campo abierto. Max había perdido el rastro 2 veces y Roberto lo había alentado con paciencia en lugar de frustrarse, y en el tercer intento Max lo encontró, completó el ejercicio, y en lugar de esperar su recompensa de juguete como hacía siempre, se giró y puso las 2 patas delanteras sobre el pecho de Roberto y lo miró directamente a los ojos. Roberto contó esa historia muchas veces después. Decía que en ese momento sintió que Max le estaba diciendo algo que no tenía traducción en ningún idioma humano, algo parecido a, ya sé quién eres, ya decidí que eres el mío. Gustavo lo vio desde lejos y sonrió porque él ya lo sabía,
porque había visto ese momento antes con otros equipos, y sabía que cuando llegaba ya no había marcha atrás. El entrenamiento formal duró 14 meses. 14 meses de trabajo diario, de madrugadas en campo, de ejercicios de detección de sustancias, de simulacros de búsqueda y rescate, de entrenamiento de aprehensión, de horas y horas construyendo el lenguaje silencioso que solo ellos dos conocían. Roberto aprendió a leer cada movimiento de Max, cada posición de las orejas, cada variación en la tensión de su cuerpo, cada tipo de respiración. Y Max aprendió a anticipar a Roberto, a saber cuando su persona estaba en alerta, cuando estaba tranquilo, cuando necesitaba que él fuera suave y cuando necesitaba que fuera feroz. Desarrollaron rituales que nadie más conocía. Antes de cada turno, Roberto pasaba exactamente 3 minutos arreglando el arnés de Max con una precisión casi ceremonial, ajustando cada hebilla, revisando cada punto de contacto, y mientras lo hacía le hablaba en voz baja, le contaba cómo estaba el día, qué iban a hacer, que todo iba a estar bien. Max escuchaba con las orejas perfectamente levantadas, inmóvil, como si estuviera recibiendo el informe de un superior. Al terminar el turno, sin importar qué tan cansados estuvieran, Roberto siempre buscaba un lugar tranquilo para sentarse con Max, lo dejaba apoyar la cabeza en su regazo, y durante esos minutos el mundo podía esperar. Lucía aprendió a respetar ese tiempo. Los hijos de Roberto, Emilio de 7 años y Valentina de 5, aprendieron que cuando el papá llegaba a casa con Max, primero era el tiempo de Max y después era el de ellos, y lejos de resentirlo, los niños adoraban a Max con la devoción incondicional que solo los niños y los perros saben darse mutuamente. En los primeros 3 años de trabajo en la calle, Roberto y Max construyeron un historial que los hizo famosos dentro del departamento. Encontraron un niño de 6 años con autismo que había desaparecido en un bosque durante 12 horas. Lo encontraron vivo y dormido bajo un árbol a más de 4 kilómetros de donde había empezado a caminar. Detectaron un cargamento de drogas escondido dentro de compartimentos secretos en un camión que había pasado por 3 revisiones humanas sin ser encontrado. Participaron en la detención de un sospechoso violento que se había refugiado en un edificio abandonado, y Max actuó con una precisión y una obediencia que dejó a todos los presentes sin palabras. Pero lo que más recordaban sus compañeros de Roberto y Max no era ninguno de los casos grandes. Era la forma en que se miraban, era la manera en que Max siempre sabía exactamente dónde estaba Roberto en cualquier espacio, era la certeza absoluta que Roberto transmitía cuando decía que ese perro era su mejor compañero de trabajo, su mejor amigo, y en los momentos más honestos, una de las relaciones más importantes de su vida. Fue en el otoño del 4.º año cuando las cosas empezaron a cambiar. Fue tan gradual que nadie lo notó al principio, o quizás sí lo notaron pero no quisieron aceptar lo que estaban viendo. Roberto empezó a llegar al trabajo con una fatiga diferente, no la fatiga normal del trabajo duro sino algo más profundo, algo que se asentaba en su forma de moverse y en su forma de hablar y que no desaparecía después de dormir. Le dolía la cabeza con una frecuencia que empezó a preocupar a Lucía. Tuvo 2 mareos en el trabajo que atribuyó al calor, aunque era octubre y no hacía calor. Pero lo que nadie pudo ignorar fue lo que empezó a hacer Max. Los perros saben. Eso no es magia y no es exageración, es biología, es la combinación de un olfato capaz de detectar cambios químicos en el cuerpo humano que ningún instrumento puede igualar, con una inteligencia emocional que en algunos casos supera con creces la nuestra. Max empezó a comportarse de maneras que no encajaban con su entrenamiento ni con su personalidad. Se pegaba al costado de Roberto con una insistencia que iba más allá del vínculo normal, lo seguía de habitación en habitación durante los días de descanso, se negaba a separarse de él durante los turnos de maneras que empezaron a complicar el trabajo. Olía el costado de Roberto. El mismo costado, una y otra vez, con una concentración que Roberto primero encontró chistosa y luego empezó a encontrar inquietante sin saber exactamente por qué. Una noche, estaban en la patrulla esperando en el estacionamiento de una gasolinera durante un descanso de turno, y Max, que normalmente aprovechaba esos momentos para descansar en su sección de la patrulla, se puso de pie, se acercó a Roberto por la separación que los dividía, y empezó a emitir un sonido que Roberto no le había escuchado antes. No era un ladrido. No era un gemido normal, era algo entre los dos, algo urgente y sostenido que hizo que Roberto soltara su café y se quedara mirando a su perro con el corazón acelerado. Max lo miraba a los ojos y luego miraba hacia el costado derecho de Roberto y luego volvía a sus ojos. Roberto llamó a Lucía esa noche y le dijo que Max estaba actuando raro y que quizás debería ir al médico. Lucía llevaba semanas diciéndole lo mismo. Por fin hizo la cita. Los resultados tardaron 2 semanas en llegar y cuando llegaron cambiaron todo.
Era un tumor. Pequeño todavía, pero en un lugar que los médicos describieron con palabras que Roberto tuvo que pedirles que repitieran porque su cerebro no estaba procesando bien el lenguaje en ese momento. Operable con buenas probabilidades si actuaban rápido, le dijeron. Roberto salió de ese consultorio, se sentó en su camioneta en el estacionamiento del hospital, y lo primero que hizo fue llamar a la unidad para pedir el día siguiente libre. Lo segundo que hizo fue ir a buscar a Max. Lo que siguió fue uno de los periodos más difíciles y al mismo tiempo más luminosos en la vida de Roberto Linares. La cirugía fue larga y complicada pero exitosa según la primera evaluación. La recuperación requería tiempo en casa, semanas de reposo, medicamentos que lo dejaban aturdido y cansado de una manera que no se parecía a ningún cansancio que hubiera conocido antes. Max no se separó de su lado. Literalmente. Durmió en el suelo junto a la cama de Roberto cada noche, cosa que Lucía permitió sin decir una sola palabra porque entendía perfectamente que ese perro estaba haciendo algo que ningún médico podía hacer, que estaba llenando un espacio en la recuperación de su esposo que ningún tratamiento podía cubrir. Emilio y Valentina construyeron una pequeña cama de cobijas para Max en el rincón del cuarto y lo llamaban el guardián del papá, y Max aceptaba ese título con la seriedad de quien sabe exactamente lo que le están encomendando. Hubo una tarde en que Roberto tuvo una de las noches de mayor dolor después de la operación, cuando los medicamentos no alcanzaban y el agotamiento se mezclaba con el miedo y con todas esas preguntas que no tienen respuesta fácil sobre el futuro y sobre lo que pasa si las cosas no salen bien. Lucía estaba bañando a los niños y Roberto estaba solo en el cuarto, y Max se subió a la cama, cosa que nunca hacía, y se recostó con todo su cuerpo contra el costado de Roberto, y Roberto le puso el brazo encima y los dos se quedaron así durante mucho tiempo, en silencio, en la oscuridad casi completa del cuarto. Roberto dijo después que esa fue la noche en que decidió que iba a pelear con todo lo que tenía, que no podía darse el lujo de rendirse porque tenía demasiadas cosas esperándolo, demasiada vida por delante, y que mirar a Max en ese momento le había recordado con una claridad brutal que la lealtad es la cosa más poderosa del mundo cuando se da sin condiciones y sin preguntas. Roberto regresó al trabajo 5 meses después. Los médicos estaban cautelosamente optimistas, la recuperación había sido mejor de lo esperado, pero había algo diferente en el que sus compañeros notaron desde el primer día aunque no supieran cómo nombrarlo. Era una especie de serenidad. Como si el susto hubiera limado los bordes más ásperos de la urgencia cotidiana y lo hubiera dejado en contacto con lo que realmente importaba. Trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero había algo más suave en su manera de estar en el mundo, algo más presente. Max también había cambiado. No en su rendimiento, que seguía siendo impecable, sino en la forma en que velaba por Roberto. Si antes era un compañero, ahora era algo que no tenía una palabra exacta en español, algo entre guardián y confidente y ancla. En los ejercicios de entrenamiento, Max empezaba a revisar a Roberto antes de revisar el entorno, lo cual era exactamente al revés de cómo lo habían entrenado, y Gustavo, cuando lo vio, sacudió la cabeza y dijo que había cosas que el entrenamiento no podía ni debía tocar, que había cosas que los perros decidían solos y que lo mejor que uno podía hacer era respetar esa decisión. Pasaron 11 meses buenos. 11 meses en los que Roberto llevó a sus hijos a un campamento de verano, en los que renovó los votos con Lucía en una ceremonia pequeña y privada en la playa con Max presente y con su chaleco de trabajo puesto porque Roberto no quiso imaginar ese momento sin él. 11 meses en los que el equipo hizo su trabajo, resolvió casos, ayudó a gente, vivió la vida que se vive cuando uno está agradecido de seguir viviéndola. Y entonces llegó el caso que nadie quería recordar pero que todos recordarían siempre. Era un martes por la mañana, principios de septiembre, una de esas mañanas de final de verano que todavía tienen algo de calor pero que ya huelen a otoño. Roberto y Max recibieron el llamado a las 7:42, un reporte de una persona armada en un edificio de apartamentos en el sector sur de la ciudad, reportes de amenazas, situación activa, se pedía asistencia de la unidad K9 para apoyo en caso de que el sospechoso intentara escapar por las salidas traseras. Llegaron en 6 minutos. El edificio era de 4 pisos, ladrillo amarillo desgastado, escaleras externas de metal oxidado, vecinos que miraban desde sus puertas y ventanas con la mezcla de miedo y curiosidad que tienen los testigos de las cosas que no deberían estar pasando. Roberto y Max tomaron posición en la parte trasera según las instrucciones. 2 oficiales más estaban con ellos. El plan era contener el perímetro mientras el equipo de negociación intentaba contactar al sospechoso desde el frente. Parecía un protocolo de rutina, o tan de rutina como puede ser cualquier situación con un hombre armado. Roberto se agachó junto a Max, le ajustó el arnés,
Le habló en voz baja como siempre hacía, le dijo que iban a estar bien, que lo tenía, que estuviera listo. Max lo miró y en ese momento pasó algo que Roberto no supo cómo describir después, algo en la mirada del perro que no era el enfoque normal del trabajo sino algo diferente, algo más íntimo, más demorado, como si Max estuviera haciendo algo que no era exactamente atención al trabajo sino algo más parecido a un registro, a una fotografía guardada con mucho cuidado. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue reconstruido después por múltiples testigos y por las cámaras corporales de los oficiales presentes. El sospechoso, que había estado amenazando a un familiar en el tercer piso, intentó escapar por las escaleras externas traseras. Vio a los oficiales, retrocedió, hubo un momento de confusión, alguien gritó una orden, alguien gritó otra orden diferente, y en ese caos de segundos que se estira como chicle en los momentos de crisis, se escuchó un disparo. Roberto cayó. No cayó como en las películas, no fue dramático ni lento, simplemente un momento estaba de pie y al siguiente estaba en el suelo y Max estaba encima de él con los dientes expuestos mirando hacia donde había venido la amenaza con un ladrido que los testigos describieron como el sonido más aterrador que habían escuchado en sus vidas. Un ladrido que no era advertencia sino declaración, que no decía aléjate sino que decía esto es mío y pagas con todo lo que tienes si te acercas. Los otros oficiales neutralizaron la situación. El sospechoso fue detenido. La ambulancia llegó en 4 minutos. En esos 4 minutos Max no se movió del lado de Roberto, lo olió, lo lamió, lo empujó suavemente con el hocico como si estuviera tratando de despertarlo, y emitió de vez en cuando ese sonido que no era ladrido ni gemido, ese sonido que tenía algo de los dos y que a los oficiales presentes les partió el alma de maneras que ninguno de ellos pudo describir con palabras cuando los entrevistaron después. Cuando los paramédicos llegaron y se acercaron, Max los dejó pasar. Eso también fue notable. No atacó, no bloqueó, se hizo a un lado pero no se alejó, se quedó justo en el borde del radio donde podía ver a Roberto en todo momento, y lo siguió hasta la ambulancia, y cuando las puertas se cerraron y la ambulancia arrancó, Max se quedó en el estacionamiento mirando hacia donde había desaparecido su persona con una quietud que el oficial Marcos Rivas, que sostuvo su correa en ese momento, describió como el dolor más silencioso que había visto en su vida. Roberto llegó al hospital con vida. Estuvo en cirugía durante 8 horas. Lucía llegó con los niños que habían recogido del colegio apresuradamente y esperaron en esa sala gris de hospital que huele a desinfectante y a miedo, que tiene sillas de plástico que duelen después de 2 horas y cafeteras de cartón que nunca saben bien, y esperaron con ese silencio que no es paz sino suspensión, que es el tiempo detenido entre el antes y el después. El jefe del departamento vino. Los compañeros de Roberto vinieron. Gustavo vino con Max, porque nadie había sido capaz de llevarlo a otro lugar, porque cada vez que lo alejaban de la puerta del hospital empezaba con ese sonido que no tenía nombre y que a todos les rompía algo adentro, y Gustavo tomó la decisión ejecutiva de que Max esperaba donde tenía que esperar. El cirujano salió a las 3 de la mañana. Habló con Lucía durante varios minutos y Lucía sintió varias veces y luego se cubrió la cara con las manos. Los compañeros que estaban allí vieron eso y entendieron antes de que Lucía pudiera articular las palabras. Roberto había sobrevivido la operación. Pero el daño era demasiado extenso y el pronóstico era que no iba a despertar, que podía estar en ese estado durante días o semanas pero que era muy improbable que regresara. Lucía pidió verlo. Gustavo, sin que nadie se lo pidiera, llevó a Max. Lo que pasó dentro de esa habitación de hospital durante la hora siguiente es algo que solo Lucía y Gustavo presenciaron, y ninguno de los dos ha podido contarlo completo sin detenerse a la mitad. Max entró, olió el aire de la habitación, caminó lentamente hasta la cama, y puso la cabeza sobre el colchón junto a la mano de Roberto. Se quedó completamente quieto. Cada vez que los monitores hacían algún sonido diferente, Max levantaba las orejas y miraba hacia las máquinas con una atención que sugería que en algún nivel entendía que esas máquinas estaban haciendo el trabajo de mantener a su persona en el mundo. Lucía le habló a Roberto. Le dijo que Max estaba allí, que estaban todos allí, que los niños estaban bien y que los esperaba. Y en ese momento, los monitores registraron una pequeña variación que el médico que entró corriendo describió como una respuesta del sistema nervioso autónomo, que en términos más humanos significaba que en algún lugar muy profundo, Roberto Linares había escuchado. Pero no fue suficiente. Roberto murió al día siguiente, serena y silenciosamente, sin recuperar la conciencia, con Lucía tomándole la mano y con Max en el pasillo porque las reglas del hospital no le permitían estar adentro en el último momento. Cuando Gustavo salió a decírselo, Max ya lo sabía.
Hay cosas que los perros saben antes de que uno pueda decírselas, hay información que viaja por canales que la ciencia apenas empieza a comprender, y Max ya sabía. Estaba sentado en el pasillo con las orejas bajas y los ojos fijos en la puerta cerrada, y cuando Gustavo se arrodilló junto a él y le puso la mano en la cabeza, Max ladeó el cuello y apoyó su hocico en el hombro del entrenador, y Gustavo, un hombre que había pasado 20 años trabajando con perros y que pensaba que ya nada podía sorprenderlo, lloró como no lloraba desde que era niño. Los días que siguieron fueron un torbellino de logística y dolor mezclados de la manera que solo las muertes inesperadas pueden mezclarlos. Hubo que ocuparse del funeral, de los trámites del departamento, de los niños que de pronto tenían preguntas que nadie sabía cómo responder, de Lucía que tuvo que encontrar la fortaleza de 2 personas cuando estaba destruida por dentro. Y en medio de todo eso, hubo que ocuparse de Max. El protocolo en estos casos variaba, pero la decisión en el departamento fue unánime y tomó menos de 1 hora. Max no iba a ser reasignado inmediatamente, Max iba a tener el tiempo que necesitara, y si eventualmente no podía reintegrarse al trabajo en el campo, se hablaría con la familia Linares sobre la posibilidad de adopción permanente. Lucía dijo que sí antes de que terminaran la oración. El día del funeral llegó con esa lluvia que ya hemos mencionado, esa lluvia obstinada de noviembre que parecía haber sido convocada específicamente para ese momento. El departamento organizó los honores con toda la solemnidad que correspondía. La bandera, el toque de silencio, el desfile de patrullas con las luces encendidas, los uniformes perfectos a pesar de la lluvia. Gustavo sostenía la correa de Max, que estaba impecable con su chaleco de trabajo, porque alguien había tomado la decisión de que Max debía estar presente en su propio chaleco, como oficial, no como mascota, porque eso era lo que era y nadie iba a pretender que era otra cosa. Y entonces Max se soltó. O lo dejaron soltarse. Y caminó entre la gente y se subió al ataúd y se sentó sobre la madera brillante mojada por la lluvia, y nadie pudo moverlo, y nadie quiso moverlo de verdad, y el cementerio entero se quedó en silencio excepto por la lluvia y por los sollozos que ya nadie intentaba reprimir. Max permaneció allí durante los 20 minutos que duró el resto de la ceremonia, sentado con esa postura que tenía cuando estaba de servicio, con la espalda recta y las orejas atentas y los ojos mirando hacia adelante, haciendo su última guardia, cumpliendo su última misión, protegiendo a Roberto Linares de la única manera que todavía le era posible, que era asegurarse de que nadie lo olvidara, de que nadie se atreviera a mirar ese ataúd y ver solo madera, de que todos entendieran que allí dentro había un hombre que había valido la pena, que había sido amado de maneras que van más allá del lenguaje. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Gustavo se acercó a Max con mucho cuidado, se agachó a su nivel y le habló en voz baja durante un momento. Max lo miró. Luego miró hacia la tierra removida. Luego volvió a mirar a Gustavo. Y bajó del lugar donde había estado sentado, despacio, con una dignidad que hizo que varios de los oficiales presentes tuvieran que girar la cabeza para que nadie les viera la cara. Gustavo le acarició las orejas. Max se dejó acariciar, pero sus ojos siguieron mirando hacia la tumba mientras todos iban saliendo del cementerio, como si quisiera hacer los cálculos exactos de dónde iba a quedar Roberto, como si estuviera memorizando las coordenadas. En los meses que siguieron, Max vivió con Lucía y los niños. La adaptación fue sorprendentemente suave, quizás porque Max ya conocía esa casa, ya conocía cada rincón y cada olor, ya sabía dónde dormía Roberto y dónde guardaba sus zapatos y en qué silla de la cocina se sentaba a tomar el café por las mañanas. Emilio, que tenía ahora 8 años, empezó a llevar a Max al colegio en los días que permitían mascotas, y sus compañeros lo miraban con ese asombro que los niños tienen para los animales grandes, y Emilio les contaba con mucho orgullo que Max era un héroe, que Max había cuidado a su papá toda la vida y que ahora los cuidaba a ellos. Valentina, que había cumplido 6 años, había tomado la costumbre de dormir con el brazo sobre el lomo de Max, y Max la dejaba hacer eso con una paciencia infinita que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera conocido solo en el trabajo. Gustavo visitaba con regularidad. Traía a veces formularios del departamento, a veces solo traía café y se sentaba con Lucía a hablar, y siempre pasaba tiempo con Max, le hacía algunos ejercicios de mantenimiento porque los perros K9 necesitan estructura para estar bien, necesitan sentir que todavía son útiles y capaces, que su entrenamiento sigue siendo parte de quienes son. En una de esas visitas, Lucía le preguntó a Gustavo si creía que Max entendía que Roberto no iba a volver. Gustavo tardó mucho en responder. Dijo que sí, que los perros entienden la muerte, no de la manera en que nosotros la procesamos con el lenguaje y con la narrativa, pero sí de una manera que es igualmente real, quizás más real porque no tiene los colchones de la racionalización.
Dijo que lo que hacía Max era exactamente lo que haría cualquier ser que hubiera amado profundamente y perdido profundamente, que era seguir. Seguir siendo quien era. Seguir cumpliendo su propósito. Seguir amando a los que quedaban. Hubo un momento en particular, unas 6 semanas después del funeral, que Lucía contó después con mucha dificultad pero también con mucha claridad porque era uno de esos momentos que uno necesita contar aunque duela. Era tarde en la noche, los niños estaban dormidos, Lucía estaba en el cuarto que había compartido con Roberto durante 10 años, mirando el techo con ese insomnio que no es falta de sueño sino exceso de silencio. Max entró al cuarto, cosa que hacía a veces, y se acercó a la cama pero no al lado de Lucía sino al lado donde dormía Roberto. Olió la almohada. Olió el edredón. Y luego se acostó en el suelo de ese lado, exactamente donde habría estado si Roberto hubiera estado allí. Lucía dijo que en ese momento entendió algo sobre el duelo que ningún libro le había explicado, que entendió que el amor no sabe que la persona se fue, que el amor sigue buscando el lugar donde estaba la persona y colocándose allí con fidelidad y con constancia, y que eso no es tristeza solamente sino también la cosa más hermosa del mundo. El departamento de policía organizó un homenaje formal a Roberto Linares 3 meses después del funeral, y en ese homenaje también honraron a Max. Le colgaron una medalla especial al cuello, una distinción que el departamento había creado específicamente porque no había ninguna que correspondiera exactamente a lo que Max había hecho, que era simplemente amar a su compañero con más constancia y más lealtad de la que la mayoría de los seres del mundo son capaces. El jefe de policía habló durante varios minutos sobre Roberto y sobre Max, sobre lo que representaban juntos, sobre el tipo de vínculo que se forma cuando dos seres se eligen mutuamente y se dedican el uno al otro sin reservas. Hubo aplausos largos. Max escuchó todo con sus orejas bien levantadas y una expresión que Lucía, que estaba sentada en primera fila con los niños, describió como muy seria y muy digna, exactamente como Roberto habría querido. La historia de Max se extendió más allá del departamento. Un periodista local la escribió primero, luego la recogieron medios regionales, luego llegó a las redes sociales y adquirió una vida propia que nadie había anticipado. La imagen de Max sobre el ataúd, capturada por un fotógrafo del periódico que estaba en el cementerio ese día, fue la imagen que viajó, la imagen que hizo que gente en países que no conocían a Roberto Linares ni a Max ni a su ciudad llorara frente a sus pantallas y sintiera algo que no siempre sabemos nombrar pero que reconocemos cuando lo encontramos, que es la certeza de que el amor verdadero existe, que no es solo un concepto o una aspiración sino algo concreto y verificable, algo que se puede fotografiar sobre un ataúd en la lluvia. Mucha gente escribió cartas. Llegaron al departamento, llegaron a través de la página de redes sociales que alguien había creado en honor de Roberto, llegaron de personas que nunca habían conocido a un oficial de policía ni a un perro K9 y que sin embargo sentían que Max y Roberto les habían dado algo importante. Varios eran de personas que habían perdido a alguien recientemente, que encontraban en la historia de Max un espejo de su propio duelo, una validación de que la lealtad más allá de la muerte no es exageración ni sentimentalismo sino una de las formas más reales de amor que existen. Lucía los leyó todos. Max dormía a sus pies mientras ella leía, y ella le contaba a veces lo que decían, y Max la escuchaba con sus orejas atentas como si en algún nivel estuviera entendiendo que su historia había llegado más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Lo que Roberto Linares y Max nos enseñaron es algo que en el fondo ya sabemos pero que necesitamos que nos lo recuerden, que la lealtad no es una decisión que se toma una sola vez sino una práctica que se renueva todos los días, en los días fáciles y en los difíciles, en los días de gloria y en los días de hospital, en los días de entrenamiento y en los días de duelo. Max no eligió quedarse sobre ese ataúd porque nadie se lo enseñó ni porque su instinto se lo dictara, lo eligió porque durante 4 años Roberto Linares le había enseñado con cada ajuste de arnés y con cada noche de recuperación y con cada momento de silencio compartido que estar presente era lo más importante que podía hacer, que quedarse era el acto más poderoso del mundo. Y Max fue fiel a esa lección hasta el último segundo. Los perros K9 son quizás la demostración más visible de algo que los seres humanos a veces olvidamos en el ruido cotidiano de la vida moderna, que el amor no necesita comprenderse para ser real, que el compromiso no necesita palabras para ser absoluto, que hay formas de presencia y de fidelidad que van más allá de todo lo que podemos articular en ningún idioma. Max nunca entendió los formularios que Roberto llenó para tenerlo como compañero. Nunca entendió los contratos ni las políticas del departamento ni las medallas ni los homenajes. Lo que entendió fue mucho más sencillo y mucho más profundo, que Roberto era suyo y él era de Roberto, y que ese hecho no cambiaba ni con el tiempo ni con la distancia ni con la muerte. Hoy Max sigue viviendo con Lucía, Emilio y Valentina.
Tiene ya 6 años y el pelo está empezando a tener algunos hilos blancos alrededor del hocico que le dan un aire de anciano sabio que a todos en la familia les parece hermoso. Gustavo sigue visitando. Los niños siguen creciendo. Lucía sigue adelante de la manera difícil y valiente en que seguimos adelante cuando el amor que perdemos era tan grande que el espacio que deja parece imposible de llenar. Pero Max está allí. Cada mañana. Cada noche. Mirando la puerta cuando escucha pasos en la escalera, levantando las orejas cuando oye una voz que le recuerda algo, durmiendo en el lado de la cama que era de Roberto como guardián fiel de un lugar que sigue siendo sagrado. Algunas historias no tienen finales felices en el sentido convencional de la palabra. No terminan con rescates ni con reencuentros ni con la oscuridad derrotada por la luz. Terminan con lluvia sobre un cementerio y un perro que se niega a bajarse de un ataúd, y con una familia que reconstruye su mundo con la presencia silenciosa y constante de un animal que decidió que su misión no había terminado solo porque su persona se había ido. Y hay algo en ese tipo de final, algo que no es derrota sino la forma más honesta y más dura y más real del amor, que nos recuerda que amar bien es el trabajo más importante que cualquier ser en este mundo puede hacer. Max lo hizo. Lo hace todavía. Y por eso su historia merece ser contada y recordada y repetida, porque en un mundo que a veces nos hace dudar de las cosas buenas, un pastor alemán de 6 años con algunos hilos blancos en el hocico sigue siendo la prueba más sencilla y más poderosa de que la lealtad existe, de que el amor sobrevive, de que hay vínculos que no los rompe nada. Si esta historia tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para que juntos podamos seguir honrando a los héroes de 4 patas que dan todo por nosotros. Que Dios los bendiga a todos.